Estimadas estudiantes, buenas tardes, buenas noches. Buenas Buenas, noches, profesor. ¿cómo están? Buenas noches. Nada, disculpas por un poco de demora. Nada, vamos a continuar con el desarrollo del tema que corresponde al día de hoy, ¿no? Recuerden que la semana pasada hablábamos sobre la bioética, cómo es que la bioética estaba relacionado con el tema de la vida, ¿no? O sea, es una ética de la vida, ¿ya? Y hay un conjunto de formas de bioética, el tema de la bioética clínica, que se aplica a las ciencias sanitarias, la bioética social, a la convivencia, la bioética medioambiental, ¿no? Cómo es que debe ser la conducta del ser humano para efectos de preservar la biodiversidad y todo lo demás, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar desarrollando el tema de la bioética, Otra vuelta, es importante repetir este artículo del título 1 del Código de Ética del Colegio de Obstetras, ¿ya? ¿Por qué es importante el desarrollo de la bioética? Ojo que los principios de la bioética son, digamos, de observancia obligatoria para todo profesional de la salud, ¿no? Entonces, los principios de la bioética no solamente están en el Código de Ética del Colegio de Obstetras, en realidad esos principios de la bioética vamos a encontrar en todos los códigos de ética de todos los colegios profesionales de las ciencias médicas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar lo mismo en el Código de Ética de los médicos, en el Código de Ética de las enfermeras, en el Código de Ética de los químicos farmacéuticos, de los tecnólogos y de los odontólogos. ¿Por qué? Porque estos principios bioéticos son transversales a todas las ciencias médicas, ¿ya? Entonces, recuerden que el Código de Ética del Colegio de Obstetras textualmente señala que él o la obstetra debe respetar los principios bioéticos. Y señala cuáles son esos principios bioéticos. Básicamente 4. Ya la autonomía, que está relacionado con la libertad, con la autodeterminación de los pacientes. Un paciente tiene el derecho a autodeterminarse, a decidir si quiere hospitalizarse o no, a decidir si quiere recibir un tratamiento o no. Ya entonces, a decidir si quiere someterse a una prueba diagnóstica o no. Ya, a eso se refiere la autonomía, ¿ya? La autodeterminación, la libertad del paciente de decidir por sí mismo y sobre sí mismo, sobre su futuro, sobre su enfermedad. No se le puede obligar a un paciente que tome un medicamento. Tampoco se le puede obligar a que se administre un tratamiento. Lo que sí debemos hacer es que cuando se niega, expresamente hacerle firmar un documento diciendo que se niega, ¿no? Cuando se retira del hospital, por ejemplo, ¿no? Uno de los derechos por ejemplo, de los usuarios de servicios de salud es que si no quiere continuar hospitalizado, firma digamos, el documento de retiro voluntario. Entonces, eso, ¿por qué hace básicamente el ejercicio del derecho a la autonomía, del principio de autonomía? ¿Ya? Entonces, como vemos, hay una serie digamos, de situaciones en las cuales se aplican los principios de la bioética clínica, ¿ya? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Esos son los 4 tipos de principios bioéticos que son de observancia obligatoria y que están en los códigos de ética de los colegios profesionales de las ciencias médicas, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, los principios de la bioética derivan del modelo principialista, ¿ya? Son, ¿cómo se llama? Son principios que no son muy antiguos, ¿ah? No son muy antiguos, y son del 93, o sea, no tiene más allá de 20 años, ¿no? No tiene más allá de 20 años, del 1993, un poquito más de allá de 20 años, ¿no? Muy bien, entonces ahí vamos con los códigos con los principios de la bioética, ¿ya? Los 4 principios morales que se deben de considerar en la toma de decisiones clínicas, básicamente son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y autonomía. ¿Ya? Bueno, muy bien.
¿Cómo se puede clasificar estos 4 principios? O sea, básicamente es una forma de clasificar es que cómo se origina, ¿ya? Es que cómo se origina, ¿ya? Muy bien, entonces los 4 principios se clasifican en principios tradicionales y principios actuales, ¿no? Tradicionales aquellos que vienen de hace mucho tiempo, son más antes o anteriores al modelo principialista de Beckham-Childress. Ya, Beckham-Childress en 93 plantean estos 4 principios. Pero en realidad estos principios ya existían antes del 93. Entonces, ¿y dónde estaban esos principios? Básicamente en el juramento hipocrático. Ya en el juramento hipocrático de las 4 y 2 ya estaban. Entonces, el principio de la no maleficencia y el principio de la beneficencia. La no maleficencia está relacionada en que los profesionales de la salud, en el ejercicio de su profesión, o sea, cuando hace su trabajo como profesional de salud, no debe causar daño a sus pacientes, ¿ya? Entonces, en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la, digamos, del acto médico obstétrico, del acto farmacéutico, el acto de enfermería, no debe causar daño a sus pacientes. A eso se refiere el principio de no maleficencia, no causar daño, no, primum non nocere, decía, ¿no? Primum non nocere, ¿ya? Entonces, primero no causar daño, ¿ya? A eso se refiere el principio de no maleficencia. Y obviamente ese principio de no maleficencia está en el juramento hipocrático. Es antiguo, es un principio muy antiguo. Al igual que el principio de beneficencia, ¿no? El principio de beneficencia no solamente se exige, eso es otro punto importante, el principio de no maleficencia se exige al profesional de la salud. El profesional de salud, sea enfermera, médico, odontólogo, obstetra o químico farmacéutico, con sus actos no debe causar daño en los usuarios de servicios de salud, no debe causar daño en sus pacientes. Ya entonces, ¿qué significa? Yo no puedo practicar en mis pacientes, ¿no? No puedo ensayar tratamientos en mis pacientes, sino tengo que dar tratamientos probados y comprobados que son seguros y eficientes. Entonces, a eso se refiere el principio de no maleficencia, ¿ya? Muy bien, entonces es un principio que se le exige al profesional de la salud. El principio de beneficencia se exige tanto al paciente como al profesional de la salud. ¿Qué significa ello? Que tanto el paciente, es decir, el usuario del servicio de salud, como el profesional de salud deben coadyuvar, deben de actuar de manera conjunta para mejorar el estado de salud de las personas. Entonces, tanto el paciente debe de procurar tener estilos de vida saludables, estilos de vida que beneficien a su salud. A eso se refiere el principio de beneficencia. O sea, yo debo de cuidar, el paciente debe de cuidarse, ¿no? Entonces, debe tener actitudes, conductas, comportamientos que beneficien a su salud. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué actitudes, comportamientos y conductas esperarían de sus pacientes que, por ejemplo, que son gestantes y que son beneficiosos para su salud? ¿Qué cosas se le puede exigir? ¿Qué conductas, comportamientos, hábitos deberían tener las gestantes que beneficien para su salud? Una buena alimentación, Muy bien, que una cumpla buena con todo el alimentación, control una alimentación prenatal, balanceada, muy bien. ¿Qué más? que cumplan Acudir a sus todo consultas. Sí, al control exactamente, prenatal. que acudan a los, digamos, a los controles Controles digamos, en el prenatales. momento determinado, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras conductas? Lavado de manos. Ya lavado de manos son, digamos, pero eso es está muy bien el ejemplo, pero eso es un tema bastante general, ¿no? A cualquier paciente. Estamos hablando de un paciente que viene a control prenatal. Ustedes están haciendo hacen consultorio de CPN, control prenatal, y tienen que orientar al paciente para que tenga conductas o hábitos de vida, o hábitos saludables, ¿no? Y entonces, ¿qué hábitos saludables le recomendarían a su paciente gestante que coadyuven o que beneficien para su salud como gestante? Hacer Aparte de, ejercicios. ¿cómo? Los ejercicios. Muy bien, excelente. ¿Qué más?
una dieta equilibrada. Sí, ya lo han dicho, que come su pescado, su lenteja, no sé, todo lo demás, ¿no? Que son importantes, ¿no? ¿Qué más? Una buena higiene bucal. Ya, ¿cómo hacer una buena higiene bucal coadyuva en la salud de la gestante? Estamos en control prenatal, ¿ah? En CPN. Y por las enfermedades periodontales. Ya, pero eso, ¿cómo Las vacunas, afectaría a la profesor. gestación? ¿Qué pasaría? Profesor, yo creo que sería indicarle la higiene personal, ya que podríamos también evitar la citis. Ya, muy bien. Entonces, como ven, hay un conjunto de actitudes, de comportamientos, de hábitos que debe tener el usuario de servicio de salud y que benefician a su salud. Y entonces, de eso viene el principio de beneficencia. Entonces, como ven, el principio de beneficencia se exige tanto al paciente como al profesional de la salud, ¿no? Entonces, hemos dicho actitudes, conductas, comportamientos, hábitos que debe tener el paciente y que estos son beneficiosos para su salud. Muy bien, eso es principio de beneficencia respecto del paciente. Pero el principio de beneficencia no solamente se exige al paciente, también se exige al profesional de la salud. Entonces, ¿qué conductas debería tener un profesional de la salud, por ejemplo, y que son beneficiosos para el paciente? En un acto de control prenatal, vayamos, seguimos ahí, ¿no? ¿Qué Profesor, conducta? con respecto a las vacunas, Ya, pero está, bueno, eso sí, o sea, son conductas que benefician en realidad, pero están en un sitio de un control prenatal, ¿no? En una sesión de control prenatal, están haciendo consultorio de control prenatal. ¿Qué conductas debería, qué comportamientos debería de ejecutar, realizar o desarrollar el profesional de la salud y que esas conductas sean beneficiosos para su paciente, usuario de servicio de salud que viene a realizarse control prenatal? Algunos ejemplos, por ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? ¿Alguien? Brindar orientación y consejería. Muy bien, orientación y consejería, ¿no? Respecto, digamos, el tema que se estén tratando, ¿no? Entonces, necesariamente, ¿no? Entonces, hay un conjunto de, digamos, de conductas que debe operar, que debe desarrollar el profesional de la salud. Esas conductas, actitudes, comportamientos están normalmente en las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, esos benefician al paciente, ¿ya? Consejería, ¿cómo se llama? Un adecuado control de peso, de talla, no sé, pues, un adecuado control de funciones vitales, un adecuado control de funciones biológicas, y así, ¿no? Un montón de comportamientos que debe ejecutar el profesional de salud durante ¿cómo se llama? Durante el respeto, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones, ¿no? Muy bien, entonces, eso es, o sea, como vemos, eso viene desde el inicio de las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, por eso deriva del juramento hipocrático, ¿ya? Entonces, esos que antes solamente se hacía, se llama bioética o ética paternalista, ¿no? Recuerden que antes los profesionales de la salud eran como los buenos padres de familia que querían lo mejor para sus pacientes. Hasta actualmente también, ¿no? O sea, uno quiere lo mejor para su paciente. Pero antes no se le preguntaba, no se le decía, oye, mira, te vamos a firma este consentimiento ¿cómo se llama? Para atenderte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso confiaba en el usuario de servicio, en el profesional de salud, bajo estos principios, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesional de salud no podía causarle daño, el profesional de salud, todas las conductas del profesional de salud eran con el objeto de beneficiar digamos, en la salud del enfermo, ¿no? Pero lamentablemente hubo, digamos, elementos en la historia que no necesariamente todos los comportamientos de muchos profesionales de salud están orientados a beneficiar o no causar daño, ¿no? Entonces, hubo algunos, digamos, malas prácticas profesionales durante la historia, como por ejemplo en el caso del nazismo, por ejemplo, o en Estados Unidos en este tema del
del ensayo con pacientes con sífilis, ese tipo de situaciones ha hecho que se ponga algunas reglas en las prestaciones sanitarias, ¿ya? En base a ello es que nace el tema de los principios actuales, ya el tema de la autonomía y la justicia. Hoy no, al profesional de la salud no podría intervenir ya libremente a su buen parecer como un buen padre de familia en los pacientes, sino el que tenía que decidir es el propio paciente, ¿no? Para ver si quiere recibir un nuevo tratamiento, ¿no? Si quiere enrolarse en un ensayo clínico, si quiere o no someterse a una cirugía, si quiere someterse a una, no, a una ligadura, por ejemplo, a una vasectomía. Entonces, ese tipo de situaciones ya derivan con el tema de la autonomía. Y como hemos dicho, los principios de autonomía y justicia no son más allá del 93, ¿no? Entonces, de 1993, ¿ya? Entonces, como le decía, estos son principios actuales, no están en el juramento hipocrático, nacen con el, ¿cómo se llama? Con Beckham y Childress en el 93, a raíz del ensayo Tuskegee, y que por eso es que se conoce como principios actuales o modernos, ¿ya? Y en ello tenemos la autonomía y la justicia. La autonomía está relacionada con el paciente y la justicia con la distribución, ¿no? La distribución de los escasos recursos sanitarios con que se cuenta, ¿no? Habíamos conversado sobre el tema de por ejemplo, a quién asigna un ventilador mecánico. El ventilador mecánico es un bien absolutamente limitado, es un recurso sanitario muy limitado, entonces tengo que darle a aquel que realmente lo necesita, ¿no? Aquel que tiene las mejores posibilidades de poder ser eficiente, ¿no? ¿Qué significa? O sea, si bien es cierto, supongamos que tengo 3 pacientes que requieren ventilador mecánico y tengo que priorizar a alguno de los 3, tengo que darle, pero tengo que tener ya criterios preestablecidos para que mi decisión no sea arbitraria. Entonces, tiene que haber una norma que diga, mira, ¿cómo priorizamos la atención de los pacientes? En base a algunos criterios preestablecidos. Entonces, eso es lo que pasó con los ventiladores mecánicos. Tengo que decir, mira, las personas que tienen mejor pronóstico, las personas que tienen, no sé, menos de 50 años, las personas que no tienen ninguna comorbilidad, las personas que son, no sé, pero algún criterio tiene que ponerse, ¿ya? Entonces, esa es la forma de gestionar el tema de los, como recursos sanitarios de forma equitativa. Y entonces el principio de justicia está relacionado con el tema de la distribución de los escasos recursos sanitarios con que se cuenta, ¿ya? Con que se cuenta. Muy bien. Otra vuelta vamos a desarrollar los principios como la no maleficencia. Como habíamos señalado, está relacionado con el principio ya griego de primero no hacer daño, primum non nocere, ¿ya? El principio de la no maleficencia básicamente se exige o se debe de, digamos, operativizar durante el desarrollo del acto médico obstétrico, ¿ya? El principio de no maleficencia debe observarse, operativizarse durante el desarrollo del acto médico obstétrico. Evidente para efectos ¿cómo se llama?, de no causar daño en el paciente, se debe evaluar los posibles beneficios y los posibles riesgos de una conducta, ¿no? De una cirugía, de un procedimiento diagnóstico, de un tratamiento con medicamentos, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya, por ejemplo, ¿qué ocurre si tengo una gestante con, no sé, una gestante con epilepsia, ¿no? Una gestante con epilepsia. Antes de dar un tratamiento, sea cual sea el tratamiento, tengo que evaluar los beneficios de continuar o no con el tratamiento con los antiepilépticos, ¿no? Tengo que evaluar cuáles son los riesgos. Ya estoy en el semana 20. Bueno, los riesgos son mínimos, ¿no? Entonces debo de dar su tratamiento. Cosa distinta si estoy en el semana 5, 6 de edad gestacional, ¿no? Ahí sí tengo que restringirlo. ¿Por qué? Porque si le doy un medicamento que tiene un efecto teratogénico, evidentemente va a tener daños en el concebido.
¿Ya? Entonces, a eso se refiere el tema de la evaluación de posibles beneficios y riesgos de las conductas, ¿no? Como el ejemplo que hemos estado poniendo, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, si tengo un paciente con alguna enfermedad mental y que está, ¿cómo se llama? Y que requiere tratamiento, ¿no? Y que requiere tratamiento antipsicótico, estabilizador de ánimo, o algún, ¿cómo se llama? Sedante, sea cual sea un ansiolítico, y está gestando, tengo que ver, o sea, cómo manejo esa ansiedad, cómo manejo la depresión que puede pasar, cómo manejo, digamos, el cuadro de trastorno de manía que podría tener. Entonces, esas cositas es evaluar el beneficio y el riesgo de un tratamiento. Entonces, ¿cuándo evalúo? Cuando estoy desarrollando el acto médico obstétrico, ¿no? Y evidentemente, en ese marco tengo que privilegiar la conducta que obtenga mayor beneficio con el menor daño. Entonces, si tengo un paciente con epilepsia y que está gestando, tengo que dar el medicamento que me genera mayor o mejor eficacia y que causa menor efecto teratogénico, por ejemplo. ¿Ya? Ciertamente en el Perú ya tenemos guías de práctica clínica de manejo de gestante con epilepsia, ¿no? Hay una guía. Entonces, en esas guías lo que se ha hecho es incorporar medicamentos que cumplen con este criterio, ¿no? Un medicamento que genera un beneficio alto, que es eficaz para el control de la epilepsia, las convulsiones, y que tiene menos efectos colaterales en relación al respecto al feto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, el principio de beneficencia se trata de eso, ¿no? ¿A quién se exige? Al profesional de la salud. Otra vuelta, el principio de la maleficencia está relacionado con el principio griego de primum non nocere, o sea, primero no causar daño. Es el más básico e importante de todos. Este es básico, ¿ya? Entonces, de los 4 principios de la bioética clínica, el más importante es el de no maleficencia. ¿Por qué? Porque además el principio de no maleficencia está relacionado con el derecho fundamental a la vida y a la integridad física. ¿Ya? Se supone que si yo realizo una conducta que no observa este principio, como por ejemplo dar un medicamento que es teratogénico, lo que está haciendo es afectar la integridad física del concebido. Y en consecuencia, o sea, le estoy causando daños, no daños en el concebido. Por lo tanto, no estoy observando este principio de no maleficencia. Por ello es que este principio es la más importante, la más básica, ¿no? Y además la más antigua de todas, ¿no? La más antigua de todas es la no maleficencia. Así, en cualquier análisis de conflicto ético debe prevalecer sobre los demás, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Muchas veces los conflictos, los principios bioéticos pueden entrar en conflicto. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Como cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo qué? Cuando una gestante, cuando una señora está gestando y tiene un feto con malformaciones, ¿no? Un feto con muchas malformaciones. Muy bien, ahí, por ejemplo, en ese escenario, por ejemplo, la señora puede decidir libremente no continuar con la gestación. Entonces, en el ejercicio de su libertad, de su autodeterminación, del principio de autonomía, puede decir, no, yo ya no quiero continuar con la gestación. Pero ese es un principio, la autonomía. Pero por encima del principio de autonomía está el principio de no maleficencia. ¿Por qué? Porque esa conducta o de beneficencia, esa conducta de la señora de interrumpir la gestación, causa daño en un concebido, en otra persona, afecta el derecho fundamental a la vida de otra persona. Es por ello que el principio de no maleficencia está por encima de los otros principios, ¿ya? Entonces, eso es importante, prevalece. Muy bien, la responsabilidad exclusiva del cumplimiento de este principio es del personal de salud. Todo personal de salud, médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, químicos, farmacéuticos, tecnólogos, sea cual sea odontólogo, sea cual sea la profesión de la salud, tiene que observar este principio de no maleficencia, ¿ya? El odontólogo cuando hace sus curaciones no puede causar daño, ¿no? Ustedes cuando atienden su parto no deben causar daños, ¿no? Muy bien. El segundo principio, en orden de importancia, es el de beneficencia.
Rosa González nos quiere comentar algo. Díganos. Sí, profesor, en caso del principio de no maleficencia en los países que han em, aprobado el aborto, ¿no estarían en contra de este principio? Ya, Es importante. esa es muy buena pregunta. Ya justamente más adelante vamos a desarrollar cómo es que en algunos países, especialmente nórdicos y del sistema anglosajón, el, los tres derechos fundamentales de la persona, como son la vida, la libertad y igualdad, están en un mismo nivel. ¿Ya? Entonces, tanto la vida vale tanto como la libertad. La libertad vale tan igual como la igualdad. ¿Ya? Y uno de ellos es Estados Unidos, el mejor ejemplo, ¿no? En Estados Unidos la libertad es tan importante como el derecho a la vida. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, para efectos de, ¿cómo se llama?, de defender su libertad, yo puedo afectar la vida de las otras personas. Para efectos de proteger mi libertad, yo puedo afectar la vida de las otras personas. Sustentado en esa filosofía, en esa, digamos, en ese derecho a igualdad es que, por ejemplo, el tenencia de armas en Estados Unidos es absolutamente libre. ¿Por qué? Porque yo debo defender mi libertad y mi vida. Y entonces, ¿para qué de arma? Evidentemente para causar daño a otra persona, ¿no? Que puede amenazar mi libertad o mi vida. Entonces, eso por eso, pues en eso está sustentado el tema de tenencia, por ejemplo, de armas, la legítima defensa, ese tipo de, digamos, de figuras, ¿ya? Muy bien, pero en el Perú la cosa es distinta, ¿no? En el Perú el derecho a la vida está por encima del derecho a la libertad. Hay un orden de prelación. Si bien es cierto, estos tres derechos, el de la vida, la libertad y la igualdad, son los más importantes de todo ser humano, sin embargo, uno es más importante que otro. ¿Ya? En el Perú, por ejemplo, la vida es mucho más importante que la libertad. La libertad es mucho más importante que la igualdad. Entonces, hay ese orden de prelación. En el Perú, no solamente en el Perú, sino también en Europa a nivel continental, ¿no? Distinto en Gran Bretaña porque es, digamos, es un sistema distinto, ¿no? En Gran Bretaña, Estados Unidos, todos los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, son países, en derecho se llama sistema anglosajón, ¿ya? El sistema anglosajón, el sistema del common law, ¿no? El derecho común. En el sistema europeo, nosotros venimos de un derecho romano, germánico, ¿no? Entonces, ahí hay un orden de prelación, es distinto la forma de ver la realidad. Entonces, en España, en Alemania, en Francia, en Italia, siempre la vida va a estar por encima de la libertad, ¿ya? Entonces, eso es importante. Cosa distinta en Estados Unidos. La libertad es tan importante, tan valioso como la vida. Por eso es que en muchos países nórdicos hay, ¿cómo se llama? El proceso de interrupción de gestación hasta la semana 20 es absolutamente libre. Tengas o no causa, ¿no? Porque en el ejercicio de tu libertad, tú hasta las 20 semanas puedes interrumpir la gestación. Ciertamente 20 semanas es un límite. ¿Por qué? Porque después de las 20 se prohíbe por el tema de riesgo, básicamente. Oye, mira, yo te he dado la oportunidad de que decidas hasta la semana 20 si quieres o no continuar con la gestación. Bueno, si en 20 semanas no has decidido, tienes que continuar con la gestación, ¿no? Entonces, pero no porque en realidad se quiera afectar digamos, se quiera proteger la vida del concebido, sino que lo que se quiere es proteger la vida de la gestante misma. ¿Por qué? Porque si te practicas un aborto a las 22 semanas, 23, hay alto riesgo de que tú también, y tu vida también, digamos, puede ser afectado. ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho mayor, ¿no? Básicamente ese es el sustento, digamos, la filosofía digamos, de ese tipo de regulaciones, ¿ya? No solamente eso pasa con el tema del aborto, sino también con el tema de la eutanasia, ¿no? Recordemos que es Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia y Irlanda. Son países en los cuales, digamos, del sistema anglosajón, países nórdicos en los cuales uno
puede decidir libremente cuándo, digamos, poner fin a su vida, ¿no? Si, una serie de, ciertamente se pone una serie de condiciones, ¿no? Entonces, que tenga una enfermedad terminal, no sé, una serie de situaciones en ese escenario, yo puedo, tener una muerte, digamos, no sé digna, pero cuando uno decida que era morir, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de mi libertad puedo decidir, ya, bueno, yo quiero vivir hasta este momento y quiero que me administre un medicamento para, digamos, poner fin a mi vida. Eso es posible en el sistema, digamos, en el derecho anglosajón. Muy bien, entonces, básicamente eso nos diferencia, pero ¿no? Eso es lo que nos diferencia, ¿ya? Muy bien. El tema de beneficencia, como hemos dicho, no solamente se exige al profesional de la salud, sino también al paciente. ¿No? El paciente debe coadyuvar, colaborar digamos, en el cuidado de su salud, ¿ya? Tiene que tener conductas, actitudes, comportamientos que beneficien a su salud. Al igual que el profesional de salud tiene que tener comportamientos, hábitos que beneficien la salud del paciente. Y evidentemente ambos comportamientos tienen que coadyuvar a la salud del paciente, ¿ya? Entonces, el principio de beneficencia se exige tanto al profesional de salud como al paciente. Muy bien, beneficencia está relacionado con el bien del paciente de acuerdo a una concepción humanista y respetuosa de la individualidad, ¿no? Básicamente es un tema de respeto a la diversidad de valores y creencias, ¿no? Evidentemente, cuando yo atiendo a un paciente, tengo que respetar la diversidad cultural, ¿no? Diversidad cultural. En salud mental, por ejemplo, ese es un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente cree que, por ejemplo, que las enfermedades mentales o las afecciones a la salud mental están relacionadas con la brujería, una serie de, digamos, de conceptos culturales, ¿no? Entonces, pero esos conceptos culturales no se le puede, no lo puede rebatir, ¿no? Porque eso se llama, ¿cómo se llama? Pluralismo, ¿no? Pluralismo. En consecuencia, uno debe de respetar, ¿no? Y eso no significa que no tenga que dar tratamiento, decir, mira, oye, para no sé, con un trastorno de ánimo, una depresión, uno puede estar muy, muy mal, ¿no? Ellos dicen, o sea, tengo nervios, dicen, ¿no? Está bien, sí, señora, tienes nervios, y ella dice, no, tengo nervios porque me han hecho brujería, dicen. Ese tema es una concepción social, por ejemplo, y se tiene que respetar y además ayudar bajo esa concepción social con el tratamiento que corresponda, ¿no? Sí, lo entiendo que puede ser así, pero se requiere para, digamos, mejorar la situación de los nervios, te puedes tomar algún medicamento, sesiones de psicoterapia, todos esos temas que se hacen en salud mental, ¿ya? Entonces, eso es el tema de valores y creencias, ¿no? Y pasa también mucho en eso en obstetricia, ¿no? Mucha gente cree por ejemplo, en el sobreparto, mucha gente cree en ¿qué creencias saben, por ejemplo, en el caso de la gestación? ¿Qué creencias saben? ¿O de qué creencias han tomado conocimiento en relación a la gestación, por ejemplo? Aparte del sobreparto. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Creencias? Profesor, yo he escuchado uno de mi abuelita que decía que una gestante no puede tejer porque si no, el cordón umbilical del bebé se le Claro, puede ponerse su duele. nudo, ¿no? Puede haber No se nuda, circulares, todo ese tema, ¿no? Muy, muy interesante ese tema, por ejemplo, del tejer y el tema de los circulares y digamos, y los nudos que puede presentar el cordón, ¿no? Muy interesante, ¿no? Ciertamente eso tiene que explicársele, pero no con el objeto de rebatir, no con el objeto de evitar que creen esas cosas, sino es poner la perspectiva nuestra, ¿no? ¿Cómo se llama? De cómo se genera el tema de los cordones, ¿no? Pero no es con el objeto de decir, no, te has equivocado, de ninguna manera, sino de tratar de congeniar ambas formas de pensar, de ser, ¿ya? Eso es importante en relación a la beneficencia.
Es que con una consulta no puedes borrar la cultura de una persona, ¿ya? Recuerden que cultura no es el culto, no es aquella persona que lee un montón de libros, ¿no? Esa persona puede tener conocimientos, pero cultura no significa eso, ¿no? Cultura significa saber las costumbres de una sociedad, las costumbres, los hábitos de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo cuándo pensaremos que, por ejemplo, a ver, un puneño es culto cuando conoce las danzas, conoce los uros, conoce, no sé, el taquile, no sé, la comida, ¿no? La expresión cultural, conoce cómo funciona o cómo nace la festividad de Virgen de la Candelaria, ese tipo, ese es un culto. No porque se ha leído todos los libros, no tiene nada que ver con la cultura eso. Culto es aquella persona que conoce los conocimientos de su comunidad. ¿Ya? Culto será, por ejemplo, un trujillano que conoce los platos, cómo nació el arroz con pato, cómo nació no sé, la marinera, que conozca Chan Chan, por qué es importante que sepas cómo funciona o cómo nació los caballetos de Totora, de qué se trata el tiempo del sol y la luna. Eso es un trujillano culto. No es que trujillano culto el que se leyó todas las obras de Vargas Llosa, no tiene nada que ver, ¿ya? Esa persona es informada, el que lee un montón de libros es una persona informada, más no culto. No, más no culto. Es absolutamente distinto ser culto a ser leído. Son cosas distintas. Entonces, una persona, una gestante, deriva de una comunidad. Una comunidad no en sentido de que venga del campo, sino de un grupo social, ¿no? Que tiene sus propios, ¿cómo se llama? Creencias, costumbres, hábitos. Y entonces, cuando uno que viene de otra cultura, que puede ser, por ejemplo, nosotros formados en Lima metropolitana, tenemos otra forma de ver una realidad. Entonces, esas dos formas de ver la realidad tienen que ser conjuntas, ¿no? No se trata de decir que mi forma de creer, de ser es la correcta y la tuya la incorrecta, ¿no? De ninguna manera. Entonces, eso se refiere al tema de beneficencia, ¿no? Juntando ambas culturas con el objeto de mejorar o coadyuvar en el beneficio de la salud, ¿ya? Muy bien, ellos, por ejemplo, para el tema de anemia en gestantes deben tener una serie de conocimientos que le pueden ayudar a combatir la anemia en gestantes, ¿no? Muy bien. Interesante el tema de la gestación y cultura, son muy diversos, ¿no? ¿Han escuchado cómo es el tema seguramente del anillo y la determinación del sexo del bebé? ¿Alguna vez han escuchado a alguien? ¿De la forma de la barriga? Ya, uno de ellos es de la forma de la barriga también, ¿no? La forma que toma el abdomen, ¿no? De la gestante. Dice, no, mira, este es un varón y este es una mujer. Eso, por ejemplo, son conocimientos ancestrales, ¿no? Lo otro es el tema del anillo. ¿Han escuchado eso del anillo? Cuando le echan a la gestante y lo ponen un anillo en péndulo y no sé si el anillo se mueve de adelante para atrás, de arriba para abajo. ¿Eso nunca han escuchado por ahí? Sí. No. Entonces, y como vemos, hay un conjunto de valores, creencias, hábitos, costumbres que tienen y que van a tener nuestros pacientes. Ya no solamente hay igual, o sea, un paciente que vive en La Molina, también tiene sus propios hábitos, tiene sus propios valores, tiene sus propias creencias respecto a la gestación, ¿no? Porque es de una sociedad o nivel socioeconómico o sea, no tenga creencias. Ellos también tienen creencias, ¿no? Entonces, respecto de la gestación. Entonces, ese es interesante, ¿ya? Es interesante. Y se tiene que respetar el tema de la diversidad de valores y creencias. Más respecto a la beneficencia, obtener el bien del paciente con el máximo empeño y hacer lo necesario para mejorar su salud, ¿no? Muy bien, las condicionantes, por ejemplo, existe peligro de daño o pérdida en el enfermo, la actuación del médico es necesaria para evitar el daño o pérdida, la actuación médica evitará probablemente el daño o pérdida, esta acción no implica un daño significativo del paciente, por ejemplo, y el beneficio por el enfermo supera ampliamente el daño de la acción que pudiera ocasionar. Muy bien, ¿qué más tenemos? El tema de la autonomía que está relacionado con la libertad, ¿ya?
el paciente tiene la libertad, la autodeterminación de someterse a una terapia, ¿no? De realizarse o no una cirugía, de hacerse o no un control prenatal, ¿no? Ciertamente, la idea en el caso digamos, de la ginecobstetricia es convencer y coadyuvar de que esa paciente sí se puede hacer, ¿cómo se llama?, controles prenatales por los beneficios que esto genera, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿no? ¿Cómo es que podemos influir en la autodeterminación de las gestantes para que éstas puedan acudir al establecimiento de salud en beneficio de ella misma, ¿no? Entonces, no obligados, sino que podemos convencer y ella de forma autónoma, de forma voluntaria, pueda ir al establecimiento de salud. Y eso es la autonomía, ¿ya? El derecho de participar en la toma de decisiones médicas, ¿ya? Eso es básicamente, la autonomía es el derecho de participar, o sea, el derecho que tiene el paciente, el usuario de salud, de determinar, de participar en la toma de decisiones. Eso es importantísimo. Evidentemente, ¿quién puede autodeterminar? Es una persona que tiene capacidad de discernimiento. Seguramente un niñito no tiene esa capacidad de autodeterminación, ¿no? Entonces, ¿cuándo se exige? Cuando ya son, digamos, tienen capacidad de discernimiento, ¿no? Y cuando ya tienen capacidad de discernimiento. Para efectos de que pueda autodeterminarse, para efectos de que pueda decidir bien el paciente, primero tiene que informarle, ¿no? Tenemos que informar, ¿no? Para efectos de que la paciente venga a sus controles prenatales, primero tienes que informar por qué es importante los controles prenatales. Para efectos de que la paciente se haga, por ejemplo, ecografías, tenemos que informar por qué es importante las ecografías. Toda esa información, una vez que demos toda la información, seguramente, al ser racional, el ser humano va a decidir venir de forma autónoma, de forma voluntaria a hacer sus controles prenatales. ¿Ya? Entonces, es un reto nuestro, ¿cómo se llama? Convencer, persuadir al paciente para efectos de que pueda hacer las cosas no de forma obligatoria, sino de forma autónoma, de forma voluntaria, en el ejercicio de su libertad. Que venga a hacer su terapia de psicoprofilaxis, no porque le obligamos, no porque, bueno, tú lo has dicho, sino porque hagamos comprender de que esa conducta es, o esa terapia, o esa, digamos, esa actividad es importante para ella y para su bebé. Y entonces, en el ejercicio de la autonomía, la gestante va a venir, no va a venir. Entonces, por eso es importante el tema de la debida información, como dice acá, ¿no? Sujeto debidamente informado. Cuando está bien informado y le decimos cuáles son los beneficios y riesgos de que, si en caso que no venga, o que venga, evidentemente esa persona probablemente va a decidir convenir, ¿no? Convenir. Si le informamos sobre cuáles son los riesgos de un parto domiciliario y un parto institucional, si le informamos bien, señalando cuáles son los riesgos de un parto domiciliario y precisando cuáles son los beneficios de un parto institucional, ese paciente bien informada va a decidir por un parto institucional seguramente, ¿no? Y así, ¿no? Si le informamos bien cuáles son los riesgos de tener una hemoglobina baja, una anemia, para ella y para su niño, y si le convencemos cuáles son los beneficios de tener de no tener anemia, de tener una hemoglobina adecuada, de comer bien, seguramente esa paciente va a optar de forma autónoma, de forma voluntaria, sin que se le obligue, por una conducta adecuada, ¿no? El de venir o el de comer de forma, digamos, balanceada, tener una dieta balanceada, ¿ya? Eso se llama el tema de la autodeterminación, ¿ya? El tema de la autodeterminación. Y evidentemente, la autodeterminación, la autonomía es del paciente, ¿no? Muy bien. Finalmente, el principio de justicia. Principio de justicia.
¿En qué consiste el principio de justicia? Como hemos dicho, básicamente es la distribución equitativa de los pocos recursos con que cuenta la humanidad, ¿no? La humanidad cuenta con limitados recursos en todo sentido, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector salud con limitados recursos sanitarios, no hay pocos hospitales, hay pocos profesionales de la salud, hay pocos medicamentos, hay pocos materiales médicos, pero tenemos que distribuir bien lo poco que tenemos, ¿no? Dar realmente a quien lo necesita, a quien, digamos, corresponde, ¿no? Entonces se llama priorización. Entonces, cuando se prioriza bien, estamos siendo justos. Y a priorizar significa atender a aquella persona que realmente lo necesita, ¿no? Persona que realmente lo necesita. Una forma de priorizar es, por ejemplo, el tema de la manera como se han administrado las vacunas, ¿no? ¿Cómo se determina a quién vacuno antes y a quién después? Básicamente porque, digamos, primero se ha decidido por priorizar a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque ellos son los que, digamos, que atienden a las personas que estaban afectados por el COVID. Y entonces, no hubiese sido justo, ya hubiese sido absolutamente injusto, vamos, invertimos la figura, si se vacunara primero, por ejemplo, a los profesores, ¿no? Entonces, oye, pero ¿por qué vamos a vacunar primero a los profesores si los profesionales de salud son los que están día a día y atienden a los pacientes con COVID? Y entonces, lo que se ha hecho es de forma justa y equitativa, primero atender a las personas que han enfrentado en primera línea y han estado ahí, atendiendo a las personas afectadas por COVID. Eso, por ejemplo, es una forma de distribución equitativa, justa. O sea, equitativa significa no, o sea, dar a todos lo igual, no significa eso. Equidad significa trato igual entre iguales y desigual entre desiguales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que acá se ha hecho de manera, o sea, ¿por qué estamos siendo equitativos? Porque está tratándose de forma desigual a personas que son desiguales. No, porque hay un conjunto de personas que todos los días exponen su vida y un conjunto de personas que están en su casa, con menos riesgo. Evidentemente, dado esa situación distinta, diferente, desigual, tengo que priorizar a la persona que necesita. En este momento, bueno, en ese contexto ha sido los profesionales de la salud. Entonces, al ser los profesionales de la salud los que estaban al frente, entonces que se ha priorizado atenderlos, darles las vacunas, ¿no? Y no solo eso, además se ha priorizado, por ejemplo, con el tema de la tercera dosis y no solo ello, además a las personas con más de 60 o 65 años, ya no bajo el criterio de, ¿cómo se llama? Son los que atienden a las personas afectados por COVID, sino porque ellos son los más vulnerables. Y no a los niños. Entonces, eso es ser justo, ¿ya? Y hay un serie de criterios ya preestablecidos, por qué a ellos antes y por qué a los abuelitos después y por qué al final a los niños, ¿no? Básicamente es un tema de, ¿cómo se llama? Como de riesgo, ¿no? Básicamente es un tema de riesgo. Ya básicamente es un tema de riesgo. Entonces, eso es ser justo. Ya ciertamente se ha aplicado de forma justa y en respeto del principio de justicia cuando se han distribuido las vacunas. Primero los profesionales de salud y dentro de los profesionales de salud tampoco hubo discriminación, no, nadie ha dicho primero a los médicos, después a las enfermeras, no, a todos, sin excepción. A ver, todos los que atienden en el hospital, técnicos, enfermeras, obstetras, médicos, tecnólogos, toditos. No había uno, no, primer día para los médicos, al segundo día, no hubo ninguna de esa forma de discriminación, porque si hubiera eso, no estamos siendo justos tampoco, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, ¿ya? El derecho de todos a una justa distribución de los beneficios. Un beneficio es el de la vacuna, por ejemplo. Entonces, ¿a quiénes les damos? A los que realmente primero necesitan porque tienen más riesgo, ¿ya? ¿Quiénes fueron los profesionales de la salud? Y
Y, por ejemplo, cuando se aplicó las primera dosis, primero fueron los profesionales de salud, después fueron los policías y, ¿cómo se llama? Bomberos. Bomberos y efectivos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso fue en relación a la primera y segunda dosis, pero ahora con la tercera dosis no se siguió la misma, digamos, orden de prioridad, sino dice ya, bueno, primero los profesionales de salud, después a los abuelitos. ¿Y por qué se cambió? ¿Por qué? Porque digamos que como que ya pasó la pandemia, entonces la policía y los efectivos de las Fuerzas Armadas como que ya, digamos, el de la policía sí, efectivamente todavía están en la calle, pero digamos que los de las Fuerzas Armadas ya están en sus cuarteles, ¿no? Entonces no hay mucho contacto con la sociedad como sí hubo durante los primeros momentos de la pandemia. Entonces, eso es principio de justicia, ¿ya? Y como vemos, el principio de justicia está relacionado con la sociedad. Cómo nosotros como sociedad priorizamos nuestras acciones. ¿A quién le damos como sociedad las vacunas primero, no? Obviamente el primero en ponerse fue mi tío, el ingeniero Vizcarra, pero no es una forma correcta, ¿no? Eso es absolutamente antiético y ilegal, ¿no? Bueno, pero así funciona bueno, más que lamentable, eso es una conducta delincuencial, ¿no? Entonces, no es la forma correcta, ya no es la forma adecuada. Entonces, personas ocultas, que no están priorizados, se ponen a poner vacunas, ¿no? Esa es una forma antiética y ilegal, y obviamente contrario al principio de bioético de la justicia, ¿no? Bueno, no tenemos nada que ver con Martín Vizcarra, pero ahí está, ¿no? Eso fue una conducta injusta, ilegal y antiética de su parte, de ponerse una vacuna a escondidas, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, lo contrario a la bioética clínica, ¿ya? Muy bien. Ciertamente, puede existir conflicto entre los principios de la bioética, ¿ya? Surge, por ejemplo, cuando la libertad con el tema de con el tema de la no beneficencia, por ejemplo, de la beneficencia. Entonces, por ejemplo, dice, no, yo en el ejercicio de mi libertad, yo quiero fumar, dice una gestante, por si viene una gestante que le gusta consumir cigarrillos. En el ejercicio de mi libertad, yo consumo cigarrillos, le dice, ¿no? Entonces, autonomía, autodeterminación. Y ustedes como profesionales de salud tienen que decir, oye, pero eso no es beneficioso. Esa conducta no beneficia ni a usted ni a su, ¿cómo se llama? Ni a su bebé. Y ahí estamos claramente frente a un conflicto de un principio bioético de la autonomía y el principio bioético de la beneficencia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces. Puede existir ese tipo de conflictos, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué hago? Oye, la paciente decide, ¿no? Finalmente decide, digamos, continuar con su, ¿cómo se llama? Autonomía y seguir fumando, y yo como profesional de salud evidentemente tengo que, coadyuvar de que ese paciente no pueda continuar fumando. Dar la mayor información posible para que no pueda, digamos, para que en el ejercicio de su autonomía no continúe fumando, por lo menos durante la gestación. ¿Ya? Una vez que haya terminado la gestación, ni durante la lactancia, obviamente, lo ideal es que no deje de fumar, ¿no? Pero pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Pasa a otro sitio de situaciones. Bueno, entonces, conflicto ético básicamente es respetar uno vulnerando el otro, ¿no? En este escenario, por ejemplo, ¿qué es lo que se debería de priorizar? ¿El de autonomía o el de la beneficencia? De la beneficencia. Claro, lo ideal es eso, ¿no? Decir a la paciente que ya no, o sea, mira, su conducta no está siendo beneficioso para la salud de ella misma ni de la gestante, y entonces debería de afectar el principio de autonomía. Ya, decir, oye, mira, yo te recomiendo que ya no fumes, y lo ideal es eso, ¿no? Eso es importante, existe ese tipo de conflictos éticos. Y ahí así podemos poner bastantes ejemplos.
Este es un cuadrito de resumen, es un cuadrito de resumen en la cual lo que se hace es básicamente a quienes se le atribuye quiénes son, digamos, los obligados a cumplir los principios, ¿ya? Se llama triángulo principios y partes de la bioética. Es básicamente lo mismo, ¿no? Autonomía que está en los ángulos del triángulo, la beneficencia que está en otro ángulo y la justicia que está en otro ángulo. Ya justicia relacionada con la sociedad, cómo es que como sociedad decidimos a quién dar, por ejemplo, un ventilador, una vacuna, un profesional de la salud, un hospital, ¿no? ¿Por qué hay más hospitales en Lima y no en Amazonas, ¿no? ¿Por qué hay más hospitales en, no sé, o más profesionales de la salud, o más especialistas en Arequipa y nada en Ayacucho, ¿no? Eso es una forma injusta de distribuir los escasos recursos sanitarios, ¿no? Recordemos que nosotros como profesionales de salud usamos también recursos sanitarios, ¿no? Oye, ahí, no sé, vamos a Chiclayo y hay como 200 oftalmólogos, pero cerquita en Amazonas hay un hito, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una forma inequitativa de distribuir los pocos recursos, en este caso, sanitarios como profesionales de salud que se tienen, ¿no? Igual, ¿no? Por, no sé, imagínate, vamos a Piura, ahora unos cuantos, unos 20, 30 ginecólogos, cerquita nomás, 4 horas en Tumbes hay un par, ¿no? Y ese par no son suficientes como para atender toda la demanda de salud obstétrica. Y pasa lo mismo con profesionales obstetras, ¿no? Vamos a Lima, hay obstetras especialistas en monitoreo, en emergencias obstétricas, ¿no? Vamos cerquita a Huacho, no hay ningún especialista en monitoreo. Y entonces, esas cositas son una forma inequitativa, incorrecta e injusta de distribuir los recursos sanitarios, ¿no? En este caso de profesionales de la salud. Y así, bueno, de psiquiatras ni qué hablar, pero no hay departamentos íntegros que no hay ni un psiquiatra. Vas a Amazonas no hay psiquiatra, Huancavelica no hay psiquiatra, Puno hay uno, creo. En Tacna hay un par, ¿no? Y así sucesivamente, en Boquegua no hay ni uno. Más allá sí, en Ucayali tampoco hay, ¿no? Entonces, la mayoría de los psiquiatras están, digamos, entre Arequipa, Lima, Trujillo y Chiclayo. Vas más allá al norte, encuentras un hito por ahí, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos bastantes limitaciones en, digamos, en disponibilidad de profesionales también. Ahora, esa forma inequitativa de distribuir los recursos sanitarios, eso es injusto, ¿ya? El Estado debería de promover la manera adecuada, de manera tal que en Madre de Dios sí puedan tener psiquiatras, ¿no? En Madre de Dios sí pueden tener ginecólogos, en Madre de Dios sí puedan tener obstetras especialistas en monitoreo fetal electrónico, obstetras especialistas en atención de emergencias obstétricas, ¿no? Y así ese tipo de, digamos, de profesionales, ¿no? Entonces, eso es injusto e inequitativo, ¿ya? Entonces, eso genera ciertamente, ¿cómo se llama? Un poco de, no resentimiento, sino exactamente es una especie de trato inequitativo entre los ciudadanos de un país como la nuestra, ¿no? Por eso es que a veces se termina eligiendo un presidente que a muchos no nos gusta, pero ahí está, ¿no? Porque por años dicen, oye, mira, yo para atenderme con un cardiólogo tengo que viajar hasta Arequipa, tengo que viajar hasta Trujillo o hasta el lugar, digamos, un lugar cercano. Porque en mi lugar no hay cardiólogo. Si yo quiero hacerme no sé, un monitoreo, por ejemplo, en mi sitio no hay un monitor fetal electrónico, ¿no? Entonces tengo que ir a tal lugar, ¿no? Y entonces eso como que genera centralismo, evidentemente dice, me siento olvidado, ¿no? No puedo atenderme como se atienden en Lima, o en Arequipa, o en Trujillo, con todas las facilidades en mi lugar. Y entonces eso no es correcto, y por eso es que es un tema, ¿cómo se llama?, relacionado con la sociedad, ¿ya? Es un tema relacionado con la sociedad. En el Perú tenemos muchas brechas sobre eso, hay muchas brechas. Ojalá en algún momento podamos salir del tema de brechas en salud en este tema, ¿no?
Muy bien. Y finalmente, esto es importante, y es pregunta de examen también, ¿cómo es que los principios de la bioética clínica están relacionados con derechos fundamentales? Ya el de no maleficencia y beneficencia con derecho fundamental a la vida. El de la autonomía con derecho fundamental a la libertad, a la justicia, a la igualdad. ¿Ya? Y evidentemente estos son los derechos fundamentales de primera generación, las más importantes, el de la vida, la libertad y la igualdad. Como lo habíamos dicho, señalado en Perú, el derecho a la vida prevalece sobre el derecho a la libertad, el de la libertad sobre el derecho a la igualdad. ¿Ya? Entonces, digamos, hay un orden de prelación. Cosa distinta en países como Estados Unidos, donde estos tres derechos fundamentales están en un mismo nivel. Uno no está, la libertad no está por encima de la vida, ni la vida está por encima de la igualdad. Todos son iguales, todos son libres, y la vida vale tanto como la libertad. La vida vale tanto como la igualdad. ¿Ya? Uno puede decir que es una sociedad más justa, ciertamente, pero son formas de organizar una sociedad, ¿no? Básicamente formas de organizar una sociedad, ¿no? Cómo es que debemos priorizar primero la vida, después la libertad, después la igualdad. En el cuidado de la vida, yo puedo restringir la libertad, como cuando se ha hecho cuando estábamos en pandemia, ¿no? Cuando nos decían, hoy todos se meten a su casa y nadie sale. ¿Qué es lo que nos afecta? El derecho a la libertad de libre tránsito. ¿Pero con qué objeto? Con el objeto de, digamos, proteger la vida de los ciudadanos, ¿no? La vida de los ciudadanos. Entonces, como vemos, el tema de la libertad siempre va a estar, digamos, supeditado al derecho a la vida, ¿ya? Se prevalece, o sea, siempre ¿cómo se llama? Se prefiere el derecho a la vida que la libertad. Pasa lo mismo con el tema de libertad de empresa, ¿no? O sea, pues no puedo realizar cualquier tipo de negocio, ¿no? O sea, yo en el ejercicio de mi libertad puedo ejercer, pues, hacer cualquier tipo de negocio, pero tienes que primero respetar el derecho a la vida, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se llama? Por el tema de mi libertad puedo ir a 100 kilómetros por hora no sé, ¿cómo se llama? En Javier Prado, pero no es así, hay otros derechos como el derecho a la libertad, más que libertad a la vida de otras personas, porque si te vas a 100 kilómetros por hora por Javier Prado, o sea, hay alto riesgo de que causes daño a la vida de los peatones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que se restringe, digamos, muchas libertades con el fin de proteger el derecho a la vida y a la integridad física. Muy bien, eso es todo en relación a esta parte. ¿Preguntas, dudas?